Primero que nada quería agradecerles, chicas, por la invitación. Es un gusto poder estar aquí compartiendo con ustedes. Me siento una privilegiada y realmente este tema ha sido un tema que me ha confrontado primero que nada a mí y creo que nos es útil a todas las personas y más aún como creyentes que tenemos todo un trabajo espiritual para poder realmente confrontar con las personas de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que, bueno, vamos a comenzar, confrontar sin ofender, vamos a tratar de pensar escogiendo las palabras y actitudes correctas. Tenemos tres opciones o tres posibilidades de confrontar, que son más o menos las más comunes que tenemos habitualmente. Entonces, vamos a citar tres casos. Uno de los casos es que cuando una persona te causó una ofensa, cómo lidiar con el enojo y confrontar al otro sin ofenderlo. Qué difícil esto, ¿no? Porque muchas veces que nos hacen algo o nos critican, sentimos enojo. Es algo que lo experimentamos naturalmente como seres humanos. Y necesitamos por ahí decírselo, pero la forma ideal es sin ofenderlo. Entonces, la Biblia nos dice, no te apresures a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios, en Eclesiastés 7:9. Entonces no hay que apurarse, hay que esperar un poco a respirar profundo, a pensar bien la situación. Nuestro cerebro también se activa con el enojo y muchas veces tomamos decisiones irracionales solamente por esa emoción tan intensa. Ahora vemos que nosotros podemos entrar en un ciclo de emociones negativas cuando tenemos un enojo que no está resuelto, que no hemos confrontado, y ese enojo, cuando es duradero en el tiempo, se va transformando en lo que es resentimiento. Entonces el resentimiento es como que vuelvo a sentir esa emoción periódicamente. Y cuando ya pasó más tiempo, se transforma en amargura, lo que llamamos raíz de amargura, que es ya como un rasgo de nuestra personalidad. Entramos a ver todo gris, todo negativo, y por eso mismo empezamos a tener pensamientos negativos acerca de todo. Las actitudes de las personas las evaluamos como negativas o las personalizamos, creemos que nos hacen a nosotros las cosas, cuando en realidad la gente hace cosas, no es que las hace para uno, pero empezamos a filtrar todo desde esa mirada, lo cual nos hace volver a un estado de enojo porque estamos solamente centradas en lo negativo. La otra opción es cuando la persona está cerca de cometer un error. Entonces podemos confrontar cuando nos ofenden a nosotros. La segunda es cuando la persona está cerca de cometer un error, que implica que está por tentarse, por tomar una mala decisión. Y no nos gusta cuando una amiga, cuando un ser muy conocido está a punto de tomar una mala decisión y nosotros podemos advertírselo. Entonces lo más importante aquí es aconsejar bíblicamente. La tercera opción es cuando la persona ha tomado malas decisiones, cuando ya la persona ha pecado, y entonces podemos hablar con ella sabiendo que la verdad puede ser dolorosa, más cuando se trata de una debilidad o un pecado, pero es mucho más fácil recibir el consejo si se dice con amor. Entonces, en las tres instancias estamos ante una situación de confrontar. Siempre lo ideal es buscar el modo más adecuado de poder hacerlo y que no sea una forma automática en que es una descarga o un desahogo emocional personal, pero que no apunta a resolver la situación que se ha planteado. Acá nos vamos a encontrar con motivaciones erróneas para confrontar, como por ejemplo, a veces tenemos un conflicto personal o intrapersonal debido a luchas entre el deseo y lo que queremos hacer y lo que debemos hacer. Entonces estas luchas son internas y muchas veces no están resueltas. Y acá hay veces que lo ponemos en escena con los demás. O sea, el problema lo tengo yo, pero tiendo a depositarlo en los demás. Y ahí aparece lo que es el mecanismo de proyección, que es depositar el conflicto, que muchas veces es inconsciente, en las otras personas. Entonces nos creemos habilitadas para exhortar, así, bueno, yo tengo que exhortar a las personas porque esto está mal, y bueno, la Biblia es real, dice que esto está mal, pero siempre hay que ver primero cómo está mi corazón, cuáles son las motivaciones internas que yo tengo para ir a hablarle a esa persona. Si hay algún dejo de placer, de satisfacción en marcarle ese error, hay que ver si realmente no hay cosas personales que tenemos que
evaluar y superar primero para después sentirnos en condiciones de poder hablarle a esa persona. Porque es muy común que se ponga en ese escenario del otro aquellas cosas negadas en nosotros mismos, pero que tendemos a verlas muy claramente en nosotros. Así funciona el mecanismo de proyección. La forma de confrontar siempre va apuntada a evitar la culpabilización. Siempre confrontar con la verdad no implica acusar, sino mostrarle el error a la persona con misericordia. La persona que se siente acusada y señalada es propensa a aislarse y a deprimirse. Si nosotros la acusamos y tenemos una actitud de descarga emocional sobre ella, sabemos que la culpa va muy asociada a la depresión. Entonces, si generamos solamente que la persona se paralice y se sienta culpable, puede terminar aislándose, dejar de congregarse y deprimirse. Y eso no es no es la voluntad de Dios, no es lo que Dios quiere para la vida de cada uno de nosotros. Y acá tenemos que evaluar el poder de las palabras. Es tan importante cómo decimos las cosas como qué decimos. Muchas veces decimos, bueno, yo se lo tengo que decir, la tengo que hacer reaccionar a la persona. Y lo que no estamos pensando es que el modo es totalmente importante porque transmitimos de acuerdo al tono de voz, al modo en que hablamos, vamos a estar transmitiendo también nuestra intencionalidad. Así que hay que tener mucho cuidado con las palabras. Ver las palabras que usamos. ¿Qué es lo que caracteriza nuestra forma de hablar? Esa es una cosa que nos tenemos que preguntar. ¿Cuál es mi tono de voz? ¿Cuál es la forma en que yo enfrento las situaciones? ¿Y cuáles son las palabras que uso? ¿Si edifican o destruyen? Siempre es importante estar atentas a ese punto. La clase de palabras que usamos es el modo en que más ejercemos influencia en nuestro entorno. Fíjense lo que es el poder de las palabras. Si nosotros decimos palabras que alientan, van a ser palabras que van a ser bendición para la otra persona. Pero si decimos palabras con críticas destructivas, también vamos a influir negativamente en nuestro entorno. Y en esto lo tenemos que pensar en todos los ámbitos, en familia, en el trabajo, en nuestra iglesia, con nuestras hermanas en Cristo. En todos estos ámbitos es importante saber evaluar qué palabras estamos usando. Y acá pensamos en las palabras que te hirieron. Pensemos en nuestra infancia, las críticas, las burlas cuando éramos chicos, sobre el desempeño, si había algún problema de aprendizaje, sobre la imagen, sobre el alto, el bajo, el gordito, el flaco, o sobre el futuro, por ahí expresiones condenatorias acerca de cómo va a ser tu futuro, si no vas a poder hacer esto, no vas a poder hacer aquello. ¿De qué manera te han afectado esas palabras? Fíjense el poder y cuántas veces nos acordamos de que aquella frase que me dijo tal persona, que puede ser de miembro de la familia o una persona externa, de qué manera han afectado y cómo han marcado también hasta las actitudes y las acciones que hemos tomado de ahí en adelante. Entonces siempre es importante tratar de hablar a los demás con amor. Las palabras de una mujer pueden motivar, alentar, consolar, fortalecer y sanar. Pueden fomentar el arrepentimiento y el perdón, la restauración y la reconciliación, e incluso impedir tragedias. Fíjense las palabras de una mujer, el poder que tienen. Por ejemplo, en 1 Samuel 25, fíjense cómo Abigail logra, a través de ese diálogo, con David exponiéndose también a que ella pudiera perder la vida, a frenar un pecado que le iba a afectar tanto a él como también a ella y a toda su comunidad. Entonces, ella logró que permita que Dios haga su voluntad en la vida de él, y de hecho él valoró tanto estas palabras que le impidieron tomar la decisión de ejecutar el pecado, que después la eligió como esposa, o sea que tuvo el privilegio de ser elegida por él por una actitud positiva. Y pensemos también en las palabras que hemos dicho, de qué manera tus palabras han afectado a los demás. En las muchas palabras nos falta el pecado. Hay veces que no nos damos cuenta, decimos, bueno, hay que decirlo porque yo lo tengo a esto y tengo que decirlo de alguna manera, pero no vemos el modo, o hay veces que espontáneamente nos salen cosas y no pensamos en el entorno. Hacemos comentarios de personas que tienen algún tipo de dificultad y justamente en ese grupo puede estar esa persona con esa dificultad. Entonces hay que tener cuidado, hay que pensar bien, hay que estar atentas y pensar antes de hablar
muchas veces 3 veces o 10 veces antes de decir las cosas. ¿Y qué revelan nuestras palabras sobre lo que hay en nuestro corazón? De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces acá vemos con qué estamos alimentando primero nuestros pensamientos, qué es lo que nosotros consumimos, ¿no es cierto? Si lo que consumimos es la palabra de Dios, o estamos consumiendo, no sé, esos programas de chimentos, o tenemos conversaciones con nuestras amigas que son puramente críticas. Entonces, de eso mismo que estamos alimentando nuestra mente, de eso mismo va a exponerse a través de nuestra boca y va a ser de lo que llenamos nuestro corazón. Entonces pensemos cómo confrontar. Es importante aprender conductas sabias y conciliadoras. Y antes que nada, identificar cuál es el problema. Se dice identificar cuál es el problema. Es básicamente que si delimitamos el problema y lo tenemos súper claro, la mayor parte de la solución ya está vista. Y también darnos cuenta qué es lo que queremos lograr cuando nosotros confrontamos a alguien. Si lo que queremos, como decíamos, es una catarsis, no lo hagamos. Si vemos que estamos enojados en ese momento, tampoco. Si lo que quiero lograr es restaurar a la persona, bueno, ahí adelante, pero siempre con un proceso que lo vamos a ir viendo. Primeramente, orar para saber lo que la persona necesita. No actuar en automático. Entonces permitimos que Dios nos hable, que el Espíritu Santo nos guíe para que realmente podamos decir algo apropiado y que sea lo que realmente esa persona está necesitando para ese momento. Y ahora, ¿cómo pensamos usar nuestras palabras para restaurar? Primero que nada es el trabajo con uno mismo, ¿no es cierto? La primera tarea es escuchar las palabras que salen de nuestra boca, pero habitualmente, no solamente en el momento de confrontación. ¿Qué palabras digo y qué palabras habitualmente expreso en distintos contextos? En mi casa, que es habitualmente donde somos más auténticos, cuando nos juntamos con amigos, cuando vamos a la iglesia, cuando vamos a trabajar. Tratemos de tener una mirada reflexiva de aquellas cosas que decimos. Expresar la verdad en amor, que algo sea cierto no significa que yo pueda castigar a alguien con el uso de las escrituras en un intento de encaminarlo. Hay veces que usamos las escrituras para castigar a las personas, y bueno, porque en este versículo dice tal y tal cosa. Sí, hay veces que está fuera del contexto el uso de ese versículo, y hay veces que no es el modo, aunque la tengamos que aconsejar bíblicamente, no es el modo cuando la intencionalidad está en hacer un castigo a esa persona. Y siempre hacer una lista de los aspectos positivos que ves en esa persona antes de hablarle de lo negativo. Los psicólogos aprendemos que, por ejemplo, para hacer una devolución a nuestros pacientes, siempre empezamos por los aspectos positivos. ¿Qué cosas tiene de bueno? ¿Cuáles son los potenciales? ¿Cuáles son los recursos que tiene para trabajar? O sea, vamos generando todo un clima positivo para decirle eso negativo y a la vez darle el acompañamiento para que se pueda sentir apoyado en ese proceso de cambio y de superar aquello que no está haciendo bien. Pero siempre es empezar de lo mejor a lo más difícil. Otra forma de confrontar es no usando sarcasmos. Yo veo mucho por ahí en la juventud el uso de sarcasmos, y no solamente en la juventud, pero lo veo especialmente allí, en el tema de cuando tienen que decir algo, usar como la ironía, una forma de humor donde se dicen verdades, pero que terminan siendo agresiones a la otra persona. Y que muchas veces eso es generador de un malestar y un generador de que la persona se aleje porque siente que no se le está diciendo de manera auténtica lo que se le tiene que decir, pero a la vez se siente agredida. Entonces siente confusión. Otra cosa es no echar en cara el pasado. No podemos estar actualizando todo el tiempo cosas que han pasado hace mucho tiempo. Entonces, siempre nos tenemos que manejar, cuando hay un conflicto, bueno, nos remitimos al conflicto actual. Y esto también se trabaja mucho con las parejas. No vamos 10 años hacia atrás porque vos me hiciste tal cosa y después vos me hiciste esto otro y vos esto otro, porque se vuelven en situaciones interminables. Sino nos remitimos a esta conducta que esta persona en la que se equivocó o me hizo algo que fue injusto. Entonces vamos sobre esa conducta, sobre esa situación, porque va a ser mucho más fácil de solucionar. Y no juzgar, porque no es nuestra tarea como humanos juzgar. Eso lo tenemos que dejar para Dios.
sabiendo de que simplemente nosotros podemos hablar de las cosas que nos afectan, las cosas que afectan, las cosas que podemos ver que a través de la Biblia no son correctas, pero no en un lugar, en una postura de juzgar. Y acá hay un punto muy importante, que es la confianza. La confrontación tiene mejores resultados con personas con quienes tenemos una relación profunda, que reconocemos, que conocemos íntimamente, y por lo que nos hemos ganado el derecho de hablar. No podemos nosotros decir, bueno, yo conozco a alguien en la iglesia, la veo 2 o 3 veces y digo, bueno, yo la tengo que exhortar porque, no sé, me parece tal situación que no está haciendo bien. Tiene que haber un vínculo antes, tiene que haber una confianza suficiente, porque una intervención fuera de contexto es una agresión. O sea, cuando nosotros le decimos algo a alguien y que no está contextualizado en una relación de amistad o de confianza o en un espacio donde está todo preparado para que nos digamos cosas, es una agresión, y lo que va a generar a la persona es justamente que se cierre, que no quiera escuchar más. Y ese no es el objetivo. Bueno, aprender a perdonar. Si Dios te ha perdonado, del mismo modo puedes practicar su actitud. Dios es infinitamente misericordioso con nosotros, entonces nos propone: sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Si nos ponemos a pensar todas las cosas que Dios nos ha perdonado a nosotros, decimos son infinitas. Y muchas veces nos enojamos por una cosa sencilla de la familia, de amigos o algo en la iglesia. Y no nos ponemos a ver todo ese bagaje de cosas que Dios ha permitido, nos ha dejado pasar y nos ha recibido con amor igualmente. Entonces, tratar a las personas con compasión y comprensión. Compasión es lo opuesto de las críticas y juicios condenatorios. Es extender a los demás la misericordia y la gracia que hemos recibido. O sea, es esto que decíamos recién, es ser compasivos, es me puedo poner en el lugar del otro, y no es tenerle lástima, sino que tengo esa misma misericordia que Dios tuvo cuando vio mis pecados y me los mandó al fondo del mar, como solemos decir. Exhortación y aliento. Hay muchas personas necesitadas de oír el potencial que Dios les dio y que creemos en ellas, que incluso podemos ver en ellas cosas que ellas mismas no ven. Una vez que lo vislumbran, nuestra fe en ellas se convierte en lo que más las motiva e inspira. Es el motor que las impulsa a avanzar y crecer hasta alcanzar todo lo que estaban destinadas a hacer. Fíjense que aún una persona que está en tentación o en pecado, si uno habla con ella de una manera compasiva, con una actitud de apoyo, y no una sola vez, sino quedarse ahí con ella, acompañarla en el proceso y mostrarle sus potencialidades. Es increíble lo que puede lograrse cuando uno confía en la persona, confía en el propósito que Dios ha puesto en su vida y la acompaña. Hay cambios maravillosos. Yo misma los he podido ver en un montón de gente, como esa confianza, ese apoyo, ese amor incondicional, parecido al que Dios nos brinda a nosotros, ha generado cambios radicales en muchas personas. Y siempre impartiendo la sabiduría de lo alto, porque es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Siempre buscar la sabiduría en Dios, sabiendo que la Biblia está todo, es nuestro manual de instrucciones, y sabemos que para cada tema Dios tiene la respuesta. Entonces, qué bueno esto de poder tomar un tiempo todos los días para leer la Biblia, para orar, para escuchar la guía del Espíritu Santo, y para que realmente la sabiduría que podamos experimentar y transmitir sea pura, como dice en Santiago 3:17, pura, pacífica, amable, benigna y llena de misericordia. Y acá vamos a evaluar algunos principios bíblicos para la confrontación, basándonos en algunos versículos. El principio número 1 es hacerlo en privado. Al enseñar sobre cómo se debía tratar con una persona que ha causado una ofensa personal, Jesús dijo: si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. En Mateo 18:15.
a solas siempre, no buscar a otra persona para decir, le digo o no le digo, sino simplemente ir hacia la persona, haciendo todo este proceso que venimos relatando antes, y tomarse el tiempo justamente con una actitud conciliadora, de respeto, de acompañamiento, pero a solas para poder dejar las cosas en claro y que no sea que se convierta en una murmuración antes de que llegue a la persona tal vez la equivocación que ha hecho o el pecado que ha cometido y que ha sido expuesto. El principio número 2 es con mansedumbre. Luego de hacer contraste entre los frutos de la carne y los frutos del Espíritu, y de enfatizar que los creyentes deben vivir según el Espíritu, Pablo escribe a los Gálatas: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Piensa en ti mismo, no sea que también tú seas tentado. Bueno, pensamos que Pablo tenía toda la autoridad para hacer esto, ¿no es cierto? Restaurarlo en mansedumbre. Sin embargo, también es una invitación a que nosotros, que no tenemos esa misma autoridad, pero sí estamos mandados a esta misma tarea, a restaurar, pero con mansedumbre. No nos olvidemos de estas premisas. El principio número 3, para edificación. Cuando Pablo se dirigía a los corintios, refiriéndose a varios asuntos que requerían corrección, escribió: por eso les escribo ahora que estoy lejos, para no ser severo cuando esté entre ustedes, ciñéndome a la autoridad que el Señor me ha dado, que es para edificar y no para destruir. Que el objetivo puntual sea edificar. Si nos damos cuenta que nuestras emociones no están equilibradas, que no estamos en un momento apropiado, que no somos la persona correcta, no lo hagamos, porque podemos lograr que el efecto sea peor. Y no queremos que nuestras ovejas del rebaño se vayan, sino que queremos que realmente estén perteneciendo digamos, a la iglesia, que puedan estar cumpliendo con su misión, que puedan sentirse a gusto, con gozo, y que realmente haya un crecimiento espiritual. Bueno, y para terminar, Efesios 4:29 nos dice que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y que sean de bendición para los oyentes. Entonces, siempre que sean para edificar, pensemos, evaluemos, detengámonos a orar para ver si realmente estamos edificando o no con esta intención de hablar en el momento que lo tenemos pensado. Sigue una lámina más. Y esto es para reflexionar y me gustaría poder compartirlo con ustedes. Voy a dejar de compartir pantalla luego de que las lea. Y la pregunta sería un poco para que hablemos de lo que nos ha pasado a cada una o de lo que le ha pasado a alguna otra persona y lo hayamos visto y nos haya servido de ejemplo. ¿Recuerdas algún momento de tu vida en que las palabras de otra persona te han alentado, consolado o edificado? Y recuerda si has hecho lo mismo, demostrando expresiones de amor, aprecio o brindando un consejo bíblico. Entonces, 2 puntos, ¿no es cierto? Pueden compartir alguno de los dos o los dos, quien guste. Algún momento de tu vida en que las palabras de otra persona te hayan alentado, que puede ser un familiar en tu infancia, en tu adolescencia, algún líder de la iglesia, tu pastor, tu líder femenina. ¿De qué manera lo hizo y qué impacto generó en tu vida y qué cosas pudiste lograr a través de eso? Y las veces que lo hayas hecho vos misma, demostrando también con amor y que hayas visto cambios en la otra persona a partir de esa actitud que hayas tenido. Bueno, ahora dejo de compartir pantalla, así podemos conversar. Me gustaría que por lo menos 3 de ustedes pudieran compartir alguna de sus experiencias.